Bien, muy buenas tardes a cada una de las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo. Una vez más estamos realizando con nuestro amigo Valeria Gangebelli. Es un representante nuestro desde España y el día de hoy tiene una exposición bastante importante, creo yo, y el tema se ha titulado es Cristianismo versus otras religiones. Lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente eh, abordar esta temática. Valeria va a abordar esa temática y también va a haber un momento de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Así que le pediría por favor que pueda ir compartiendo esta transmisión también para que pueda llegar a más personas. Bien, Valerian, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches ya por aquí. Sí, bueno, Hola. muchas gracias, Valerian. Gracias por ese tiempo que te estás tomando para que puedas compartir, ¿no? Ya habíamos nosotros el mes pasado, habíamos tenido una primera parte de esta exposición y el día de hoy estamos teniendo una segunda parte, así que muchas gracias. Gracias por la Bien, invitación. bien, entonces vamos a dar inicio. Para aquellos que, bueno, no conocen a Valeria, Valerian, por la gracia de Dios, ha estudiado lo que es teología y apologética en la Universidad de Oxford. También tiene una maestría, si no me equivoco, En ciencias de las en religiones. ciencias de las religiones, ¿verdad? Sí, Sí. exactamente. Y bueno, es miembro del Ministerio de Sociedad Apologética Internacional. Así que gracias una vez más. Voy entonces a compartir, Valerian, las diapositivas para que puedas iniciar con tu exposición. Ujú, perfecto. ¿Sí? Bien, vamos a orar un momento, Valerian, ¿te parece? Ujú, Sí, ujú. vamos a orar un momento y luego ya te doy paso a ti. Gracias, Señor, por ese momento. Gracias, Padre, por una vez más, Señor, por permitirnos poder compartir ese tema, Señor. Creemos que existe hoy en día, Señor, esta necesidad también de poder hablar sobre esas temáticas desde un punto de vista apologético, filosófico, Señor, desde un punto de vista científico. Y te pedimos, Dios, que seas tú tomando control desde el principio a fin y pueda ser de bendición para muchas personas, Señor, y que este mensaje pueda llegar a corazones que no te conocen, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Valeria, entonces te dejo este momento para ti. Bueno, Gracias. lo pones en pantalla completa y Sí, podemos verlo todos. En la diapositiva número 12. Bueno, saludos a todos ante todo. Y es un gusto poder compartir con vosotros. En la anterior vez, como ha dicho Luis, hemos hablado acerca del tema ¿es el cristianismo una religión más? ¿Y qué significa hacerse cristiano? En esta ocasión vamos a dedicar prácticamente todo el tiempo a una sesión de preguntas y respuestas, pero vamos a hacer una introducción acerca de 4 puntos en los cuales quiero incidir para que veamos cuál es la diferencia del cristianismo, de la religión o cosmovisión cristiana, en contraste con otras cosmovisiones y religiones del mundo. Bien, entonces, las diferencias fundamentales. Vamos a hablar de 4 diferencias rápidamente y me gustaría que me sigáis atentamente para enfocar después la sesión de preguntas y respuestas en relación con el tema que vamos a estar viendo preferentemente. Bien, pues dale uno más, por favor. Bien, la pregunta, ¿qué hace al cristianismo una cosmovisión diferente de todas las demás? Siguiente, por favor. Y entonces la respuesta es que es la solución, ¿vale?
es la solución que el cristianismo da al problema del ser humano, tal como lo plantea la Biblia, ¿no? De cuál es el problema fundamental del ser humano, en contraste con otras cosmovisiones. Veamos, ¿qué hace al cristianismo una cosmovisión diferente de todas las demás? La solución que da al problema humano, es decir, la regeneración. Como hemos visto en la exposición anterior, el cristianismo, a diferencia de otras cosmovisiones que enseñan que el problema está en lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos, y que la solución está en una de esas categorías o cualquiera de las tres, o en el conjunto de las tres. El cristianismo crea una categoría totalmente diferente, que es la ontológica, que es lo que nos dice que tú no puedes cambiar tú solo. Lo que necesitas es una obra sobrenatural de Dios, de manera que tu ontos, tu ser, lo que tú eres en tu interior, lo que hace que tú seas como eres, es decir, tu desconexión de Dios, ¿vale? Tu falta de Dios en tu corazón, lo que es necesario es tener un nuevo corazón con nuevos deseos. Nacer de nuevo de manera espiritual, de manera que te conectas a Dios por su Santo Espíritu, y una vez que has nacido de nuevo, pensarás diferente, sentirás diferente, actuarás diferente, como consecuencia, y no como modo, ¿no? de ese cambio y de esa solución. Así que la solución es totalmente singular, ¿vale? Si tú comparas el cristianismo con otras cosmovisiones, no te vas a encontrar con que diga, no, lo que tú necesitas es una regeneración, lo que necesitas es un cambio ontológico, que Dios o la deidad o lo que sea haga en ti de manera que cambie todo lo demás. Bueno, esto es singular al cristianismo. Entonces, este mismo hecho, el hecho mismo de que el cristianismo nos plantee que la solución viene desde fuera, ¿sí? Que la solución la da Dios, una regeneración, una nueva naturaleza que quiera a Dios, las cosas de Dios como consecuencia, y que nos permita vivir esa ética del amor verdadera a la que somos llamados, que viene a través del arrepentimiento y la confianza en Jesucristo. Este mismo hecho de que no depende de nosotros, sino que el verdadero cambio viene desde Dios, ¿no? Por Dios. Esto debería hacernos reflexionar, porque ¿qué clase de cosmovisión es esta que nos plantea una solución que no parte del ser humano? Porque como vais a ver, todas las cosmovisiones de alguna manera se pueden reducir a que son intentos del hombre de llegar a Dios, y al ser intentos del hombre se basan en las capacidades del hombre. Y las capacidades del hombre, pues eso, tratar de alcanzar cambios a través del pensar, adquirir ciertas ideas o de una emoción que puede ser provocada de una determinada manera, una experiencia meramente subjetiva pero no transformadora a largo plazo, o bien pues eso, ¿no? Acciones. Pues si hacías estas cosas, vamos a hacer ahora estas cosas. Y el hecho de que el cristianismo sea diferente en esto ya nos está diciendo algo. Ya está apuntando, como mínimo, a que el cristianismo pueda ser tomado muy en serio, ¿no? De preguntarnos entonces, ¿hasta qué punto son viables realmente a nivel teórico y práctico por esto las soluciones que nos ofrecen las demás cosmovisiones? Los pasajes que lo apoyan lo hemos visto el otro día, pero sería, por ejemplo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Palabras de Jesús de Nazaret, a un líder religioso que buscaba la verdad, ¿no? Otro dice, ¿no? El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, esa obra de Dios, esa palabra de Dios, ese espíritu de Dios, dice, permanece en él y no puede continuar pecando porque es nacido de Dios. Es una obra sobrenatural, transformadora del ser, que lleva a un cambio de conducta, porque dejas de ser lo que eras, dejas de hacer lo que hacías. Vamos a abordar entonces la segunda de las diferencias fundamentales. Por favor, Luis. ¿Qué hace al cristianismo una religión diferente de las demás? Otra manera de preguntar lo mismo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la respuesta. Lo que lo hace diferente es su fundador,
¿vale? Y vamos a verlo en estos 4 puntos que se describen a continuación, porque su fundador es, número 1, un personaje histórico. Número 2, es singular. Cumple profecías hechas con cientos de años de antelación, quien además afirma ser y demuestra ser, a través de la resurrección, demuestra ser el Dios de esa religión, llamémoslo, ¿no? El Dios de esa tradición religiosa, ¿no? Y Dios con D mayúscula, además, no como una encarnación o un avatar, una manifestación de lo divino, sino pretende ser ese mismo Dios encarnado, con D mayúscula, el Dios del monoteísmo. Entonces, personaje histórico singular que afirma ser Dios, ¿vale? Y además lo demuestra ser. El Dios de esa religión, como digo. Ahora voy a explicar estos puntos, pero quiero aquí ilustrar esto. En los ejemplos siguientes, ¿no? Tú, a nivel teórico, un budista, incluso un musulmán, estaría de acuerdo que a nivel teórico cualquier persona podía haber recibido la iluminación de Buda. Buda, o el personaje Siddhartha Gautama, ¿vale? Es prescindible al budismo, porque el budismo podía haberlo descubierto cualquier persona. Esa manera de combatir el deseo que lleva al sufrimiento, etcétera, etcétera. A nivel teórico, los musulmanes también podrían estar de acuerdo de que Mohammed o Mahoma es prescindible en el sentido de que Alá podía haber levantado a cualquier otra persona que él soberanamente hubiera elegido para dar la revelación del dictado del Corán. Pero ¿sucede esto mismo con Jesús? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque Jesús es el mismo Dios al que se refiere este sistema de creencias, ¿vale? Es el mismo Dios de esta religión judeocristiana y lo pretende ser como mínimo. Entonces, Jesús es absolutamente inseparable del cristianismo, ¿vale? En ese sentido, porque no es prescindible, no es un profeta, no es un mero enviado por Dios o por lo divino. Bien, entonces vamos a analizar estos 4 puntos rápidamente. 1, un personaje histórico. En el mundo académico no existen dudas, y hablo del mundo académico, hablo de estudiosos que puedan ser budistas, que puedan ser ateos, que puedan ser agnósticos, que puedan ser cristianos. Todos los que se han dedicado a un estudio profesional del Jesús histórico, del Jesús de la historia, no van de hecho, no es que no vayan a negar, sino todos conceden con toda seguridad de que Jesús es un personaje histórico. ¿Por qué? Además, no solamente porque hay fuentes, tanto cristianas, que son las más importantes, las que son fuentes del Nuevo Testamento, porque inicialmente se escriben, ¿no?, como una colección de libros diferentes, ¿no? Y que todos nos hablan, ¿no?, de Jesús, no solo porque está dentro de la misma época y porque son fuentes cristianas, también tenemos fuentes no cristianas. Bart Ehrman, un escéptico que de hecho bastante combativo con el cristianismo, él dice que cualquier persona que niega la existencia de Jesús de Nazaret no está evaluando la evidencia con el desapasionado el ojo de un historiador, sino que tiene una agenda, una intención detrás que es, para la cual sirve esta negación. Entonces, Jesús, por todas las fuentes de la antigüedad, que bueno, normalmente muchas veces los historiadores antiguos pues, se pueden dar por satisfechos con una sola fuente, con 2, que ya es un lujo, 3 fuentes ya es un lujo, tener acerca de un mismo personaje. Bueno, en el caso del cristianismo son muchas fuentes, son multitudes de fuentes, y Bart Ehrman dice que para, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, que es uno de los hechos más seguros de la historia de la antigüedad, tenemos 11 fuentes, según Bart Ehrman, 11 fuentes cristianas y no cristianas que apuntan a este hecho
de una manera totalmente convincente. Entonces es un personaje histórico, sabemos que era un judío, tuvo 12 discípulos, bueno, un número de seguidores y también de seguidoras, que hizo milagros, exorcismos, que pretendía ser, ¿no?, el rey de Israel, el Mesías, el hijo del Dios viviente. A su vez, pues eso, eligió a estos 12 apóstoles precisamente porque entendía que él como Dios y los 12 apóstoles que representarían las 12 tribus de Israel, en fin, hay muchas evidencias sobre el tema de la autocomprensión de Jesús de Nazaret y sobre todo, bueno, en la evidencia de su resurrección. Pero vamos a ir a esto más adelante. En segundo lugar, es singular. ¿Qué personaje histórico viene precedido por un montón de profecías que son tanto predictivas como otras que son, se me olvidó la palabra, donde podemos establecer una analogía, una comparación, ¿sí?, una tipología, ¿vale?, entre lo mencionado en el Antiguo Testamento y lo que vemos en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero lo más fuerte, y para un escéptico, ¿no?, sería la parte de las profecías predictivas, aparte de todas las demás, ¿no? Y vemos que Jesús, por ejemplo, en el mismo día de su crucifixión, él cumple unas 23 o 24 profecías predictivas en su persona y en su obra. Entonces, ¿qué clase de persona es esa de quien se habla desde miles de años y también desde cientos de años? Porque recordad que el Antiguo Testamento se escribe a lo largo de unos 1000 años, ¿vale?, hasta el año más o menos 400 antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué clase de persona es esa de la cual se dan detalles de cómo iba a vivir, de su muerte, de cómo iba a ser su muerte, de qué es lo que la gente iba a pensar acerca de su sufrimiento que le iba a llevar a la muerte y también indirectamente de su resurrección? ¿Qué clase de persona es esta de quien se dice acerca de su lugar de nacimiento, Belén de Judea? Y de que se afirma, ¿no?, las cosas que se afirman de él, de que él iba a ser pues Dios, ¿no? Ni más ni menos. Y encima en una mentalidad judía que era puramente monoteísta. Bien, entonces cumple profecías, de lo cual hay mucha evidencia para el que quiera estudiarlo. El número 3 hemos dicho que afirma ser y demuestra ser el Dios de esa religión con D mayúscula, ¿no? Afirma ser porque él, como he expuesto también antes en cuanto a la autocomprensión de Jesús, él pretende ser Dios, él pretende ser divino, ¿sí? Pretende ser el Hijo de Dios, no solamente en un sentido humano, que el concepto tiene un sentido humano, mesiánico, pero también un sentido divino, ¿no? Porque, por ejemplo, dice cosas como el Padre y yo uno somos, actúa y da leyes como si fuera el Dios mismo de Israel, fue dicho por los antiguos, pero yo os digo, ¿sí? Afirma ser Dios antes de que Abraham fuese. Abraham, que databa 2000 años antes de Cristo, dice antes de que Abraham fuese yo soy, y ese yo soy además es un título de divinidad. Y tenemos este ejemplo que veis abajo, Marcos 14:62, donde el sumo sacerdote le pregunta en el día en el que le estaban juzgando de manera injusta, por cierto, le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Y Jesús le responde en el Evangelio de Marcos 14:62, dice, yo soy, un título que ya de por sí nos habla de lo divino, pero dice, yo soy, y después dice algo muy importante, dice, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, ¿no? Y dice, y asentado a la diestra de Dios. Y allí combina una serie de profecías, pues la primera que está en Daniel capítulo 7, en la visión de Daniel acerca del Hijo del Hombre, y también del Salmo 110, que es un salmo puramente mesiánico, donde vemos a dos personas, ¿no?, que está Yahvé, Jehová, es decir, el Padre en ese sentido, y él está hablando, dice, dijo Jehová a mi Señor, a Adonai.
siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Habla del Mesías que iba a vencer, ¿no?, a sus enemigos y que iba a estar juzgando el mundo entero, porque al estar sentado a la diestra de Dios ocupa el trono de Dios, el trono que decide el destino de la humanidad y de las personas. Por eso se combina también la profecía de Daniel, donde todas las tribus, naciones y lenguas le adoran a este Hijo del Hombre de la visión de Daniel y Jesús. Todo el tiempo afirma ser el Hijo del Hombre. Entonces, al decir que es el Hijo del Hombre, está diciendo que es el Dios al quien todas las naciones han de adorar en última instancia. Reacción del sacerdote que conocía estas profecías: él no dice, Hijo del Hombre, es un ser humano, no. Dice, él coge y rompe sus vestiduras y dice, esto es blasfemia, él mismo se ha condenado, es reo de muerte. Porque claro, al no aceptar que él lo sea, es blasfemia, porque si Jesús hubiera afirmado este tipo de cosas sin ser quien pretendía ser, pues eso sería obviamente blasfemia, pretender ser Dios cuando eres meramente un ser humano, ¿no? Y entonces ahí tenemos un montón de evidencia que incluso los historiadores pueden ver y observar, cómo Jesús se autoentendía Dios. Pero además lo demuestra ser, hablaremos de esto acerca de a través de la resurrección, que es la confirmación última de quien él pretende ser. Confirmación por parte de Dios, del Dios de Israel, de que Jesús era quien decía que era. Porque si fuera blasfemo o fuera pecador o estuviera equivocado en sus enseñanzas, nunca el Dios de Israel lo habría resucitado. Sería un hereje, un falso profeta. Y bien, entonces vamos a ir al siguiente punto, ¿no? Que es el punto 3 de esta introducción rápida. Por favor, Luis, si pasas. Bien, gracias. ¿Qué hace único al cristianismo frente a las demás cosmovisiones? En primer lugar, aquí tenemos dos subpuntos, es la resurrección. Como digo, la resurrección es la confirmación de las pretensiones radicales de ser Dios encarnado, de Jesús de Nazaret. La diferencia entre el cristianismo y otras religiones es que su fundador está vivo, ¿vale? Y hay buenas razones para creerlo, tanto históricas como las que he descrito, ¿no? Tenemos eso, ¿no?, la evidencia de la sepultura de Jesús por parte de José de Arimatea, la evidencia acerca de la tumba vacía, fuerte evidencia acerca de las apariciones de Jesús de Nazaret después de su muerte a sus discípulos. Incluso se dice, la primera fuente que tenemos, la más antigua, que hasta 500 personas a la vez, ¿vale? Y lo cual es una evidencia enorme, ¿no? Las apariciones y el origen de la fe de los discípulos en que Jesús resucitó, en que Dios resucitó a Jesús de Nazaret. Son 4 evidencias muy fuertes acerca de su resurrección, pero también hay evidencias espirituales de la resurrección. Y tenemos, por ejemplo, un pasaje como en Romanos capítulo 8, que dice que al igual que Dios levantó a Jesús de la muerte, dice que Él levantará o resucitará, levantará vuestros cuerpos mortales, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y eso tiene un sentido tanto escatológico, pero también en nuestra vida del día a día. Una vez, como digo, que ha recibido ese cambio ontológico, eso lo que corrobora es la resurrección de Jesús, porque la garantía de que tú vas a recibir esta vida y el poder que hace que tú resucites de la muerte espiritual, de tu alienación de Dios, y recibas ese nuevo nacimiento del que Jesús mismo hablaba, está en la resurrección de Jesús. El mismo poder, el mismo dinamis que resucita a Jesús de Nazaret, ese mismo dinamis, ese mismo poder de Dios, obra en la persona, en el pecador que se arrepiente y confía en Jesús como su Señor y Salvador suficiente. Sucede ese cambio y eso es una evidencia espiritual, una evidencia que transforma tu vida, como decía, y apunta, sin fuera de ningún lugar a dudas, a la verdad del cristianismo. Y además a su singularidad, que vemos la evidencia en nuestra propia vida de que si seguimos este paso del arrepentimiento, de volvernos a Dios de corazón,
de hacerle sentar en nuestro trono y quitarnos de este trono que hemos estado ocupando, que es suyo en realidad, y de confiar en Él como nuestro único y suficiente medio de salvación a través de su cruz y resurrección, sucede el nacimiento de nuevo. ¿Vale? Entonces, evidencias históricas y espirituales, razones incluso históricas y espirituales. Miles de personas a lo largo de la historia dicen haber recibido este nuevo nacimiento, esta vida de entre los muertos espirituales, de esa separación de Dios en la que todos hemos nacido. Y Hechos 17:31, este pasaje, ¿no? Donde Pablo predica a los atenienses y les dice de que Dios ha dado garantía, fe, seguridad, confirmación a todas las personas de este mensaje del Evangelio, ¿no? Con haber resucitado a Jesús de Nazaret de la muerte, porque Él es ese varón a quien Dios designó para juzgar a todos en el día de la resurrección, lo cual es muy importante porque el Nuevo Testamento nos dice que la resurrección es la confirmación de la verdad del cristianismo. Por eso es importante enfatizar esto y estudiarlo, porque no es una religión o un sistema de pensamiento, de creencias, y pues que esté desvinculado, abstraído en un mundo que no sea falseable o que no sea comprobable de alguna manera, ¿no? Empírica. Y siguiente, por favor, nuestro último punto que vamos a tratar hoy antes de las preguntas y respuestas. Disculpadme, aquí faltaba este segundo subpunto que os decía, es este, ¿no? Que lo que hace también único al cristianismo frente a otras cosmovisiones es que es un sistema, ¿vale? Es una cosmovisión que es coherente en primer lugar, comprobable en segundo lugar y vivible en tercer lugar. Más o menos ya he hablado acerca de ello, pero coherente, ¿qué quiero decir? Que cuando hablamos acerca de las verdades, acerca de Dios, de la teología cristiana, los atributos de Dios, la idea de Dios encarnándose, la idea de Dios llevando, pues eso, pagando la multa de nuestros pecados, como siendo nuestro representante legal, etcétera, etcétera, su resurrección. Todo el mensaje cristiano, tanto el problema del pecado, todo lo que es la teología cristiana es un sistema coherente. La Biblia es coherente, es armoniosa en todas sus partes y eso es algo muy interesante. Segundo, que es comprobable, ¿verdad? Porque, como he dicho, hay evidencias históricas y arqueológicas que apuntan a la verdad de estos escritos y de este mensaje, que confirman que si lo dicho acerca de los personajes históricos y los lugares es cierto, ¿por qué dudar y bajo qué clase de análisis honesto dudar de su mensaje espiritual? Que además tenemos evidencia de la resurrección. Y lo tercero, que es muy importante, que es vivible, que uno puede recibir ese nuevo nacimiento y vivir una vida de transformación y santificación con la ayuda del Señor Jesús. Bien, impacta tu vida, transforma y responde a tus preguntas básicas y fundamentales. Esto no lo hace ninguna cosmovisión y el cristianismo es la mejor explicación del mundo en el que vivimos en todos los aspectos, incluido el sufrimiento, donde vemos a Dios mismo encarnado llevando el máximo sufrimiento posible por todos nosotros y al mirarlo podemos identificarnos, ¿no? Con Él y darnos cuenta de que el sufrimiento que Cristo sufre en la cruz no es siquiera comparable a cualquier sufrimiento humano de toda la historia de la humanidad, no por los clavos, sino porque recibe el castigo espiritual, el nuestro infierno que nosotros merecíamos por nuestros actos y por nuestra independencia de Dios. Así que son puntos muy importantes. El cristianismo es coherente, comprobable y vivible, a diferencia de otras cosmovisiones que fallan en alguno de estos puntos, que ya empiezan siendo incoherentes, como en muchas cosmovisiones orientales, o que fallan en ser comprobables, además, y mucho menos vivibles. A lo mejor uno cumple determinada característica, pero no cumple las demás, y esto es un test de la verdad. Seguimos, Luis, por favor, con la siguiente, el cuarto punto. ¿Qué hace del cristianismo una religión especial? ¿Qué lo hace especial? Bueno, el cuarto punto, la gracia. La gracia lo hace especial. Porque según el cristianismo, Dios nos perdona y nos acepta sin que lo hayamos merecido.
para llegar a tener una relación con Dios por la eternidad, solo se requiere arrepentimiento con fe. Ninguna obra humana, es simple rendición al Señor de la creación que vino y pagó por ti. Rendirle el gobierno sobre tu corazón y tu vida. Y esto nos dice la carta a los Efesios de Pablo 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, fijaos, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que nadie pueda llegar al reino de Dios y decir, mira, pues mira, me lo he merecido. O sí, a lo mejor he sido salvo por gracia, pero después me lo he ido ganando. No habrá jactancia en la presencia de Dios. Porque todos los méritos son de Jesús, de este Dios que vivió una vida perfecta en el cuerpo humano y que sus méritos nos son atribuidos a través de la fe. Bien, la gracia. La gracia, la palabra charis griega significa bondad inmerecida o favor inmerecido. Es de donde pues, viene también la palabra don, regalo, ¿no? Porque es charis en griego gracia, charisma es don espiritual, un regalo, ¿vale? Y Jesús mismo es el carisma de Dios, es el don de Dios para salvarnos, ¿no? Entonces, tiene que ver con gracias, con regalo, con ese favor inmerecido, que cuando estudias de nuevo otras religiones no vas a ver a una divinidad o dioses o un Dios que hace, que salva a las personas sin esperar nada a cambio y que las salva por puro amor a través de un sacrificio en la cruz, ¿no? Pagando las consecuencias que nosotros mismos nos hemos ganado. Así que la gracia que ofrece el cristianismo además no es una gracia de, venga, pues te perdono y como escupiendo a todas esas personas que han sufrido y que a lo mejor sus violadores o las personas que les hicieron daño, pues pueden también ser perdonados así lavándose las manos. No, no, no. No es como sucede en el Islam, donde Alá puede perdonar a cualquiera solo por su voluntad, sino en el cristianismo vemos que Dios es también justo, puramente justo, pero también es todo amoroso. Y en la cruz se combina la justicia y el amor. La justicia porque Cristo recibe todas las consecuencias de nuestros pecados, las que nos merecíamos, de manera que Dios mismo paga eso que Él ha permitido a la hora de entrar, de permitir que existamos y por otro lado de pagar por todo lo que nosotros hicimos. Y además, pero también es amor porque nos puede abrazar y es gracias a la justicia y mediante la justicia que tenemos el amor y el perdón en el cristianismo. Así que diapositiva siguiente, por favor. Aquí tenemos estos 4 puntos. ¿Qué hace al cristianismo diferente? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La solución. 2, el fundador. 3, la resurrección de Jesús. Que también el cristianismo es coherente, comprobable y vivible. Y en cuarto y último lugar, la gracia. El favor inmerecido de Dios. Comparando esta cosmovisión con las demás, no tenemos nada parecido, ni por asomo. Nada más, y ahora podemos, Luis, me parece, tomar una serie de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Valeria, por la exposición. Bien, tengo aquí algunas preguntas que he recopilado y voy a también estar sacando preguntas de la primera exposición que tuviste, porque Excelente. no se pudo responder también todas. Bien, José Luis Manrique Díaz menciona, escucho muchos argumentos de que la Biblia tiene raíces de la mitología griega. Dan ejemplos como los cerdos se ahogan, la resurrección de los muertos, etcétera. Como argumento, eso yo en verdad no creo que sea válido. Ese argumento, pero ¿cómo lo refuto? Eh, Básicamente los paralelos entre el cristianismo y otras pues, religiones paganas, ¿no? Como la mitología griega.
Sí, así es. El Vale, paralelismo que hoy en día se trata de proponer, ¿no? Y que muchas veces claro, esta corriente miticista, eso es. pero ¿cuál sería una breve respuesta Bueno, en relación? una breve respuesta sería que yo he estudiado este tema un poco y la verdad es que es gracioso decirlo, pero hay paralelos en todas partes, en la literatura en general, en las historias de la vida real, en personajes históricos, que si tú a veces lees una historia y pones otro nombre, pues te vas a dar cuenta de lo parecido que puede ser y incluso te creerías que eso es acerca de la otra persona, pero no. Entonces, estamos hablando de la vida real, ¿vale? Y en la vida real, hay cosas parecidas, obviamente, siempre hay cosas parecidas, hechos parecidos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo diría en primer lugar, y eso es un punto muy importante cuando lo comparamos el cristianismo con estos mitos paganos, ¿no? Que no sé si lo he dicho en la anterior vez, pero sí es un punto muy importante. Gary Habermas, el gran historiador y apologeta, él dice que hasta el año 150 después de Cristo, hasta el año 150 después de Cristo, excepto un mito, si no me equivoco, el de Osiris, todos los demás mitos que se alegan como que, como si fueran las bases de la inspiración del cristianismo, en realidad más bien estos serían mitos basados en el cristianismo, en la historia cristiana, ¿no? Porque realmente todas las fuentes de toda la mitología, según Gary Habermas, todos datan después del año 150. Ya estamos hablando de la mitad del siglo segundo después de Cristo, cuando todos los documentos del Nuevo Testamento ya habían sido escritos antes. Y es más, y sabemos, y tenemos manuscritos muy tempranos del siglo segundo, del siglo tercero, etcétera, etcétera, lo cual los historiadores y los papirólogos pues están seguros de que tenemos un Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios que son puramente del siglo primero. Entonces, es muy gracioso hablar de eso, de paralelos, lo típico, lo de Zeitgeist y todo el tema. Entiendo que la pregunta quizá es más sencilla que eso, que esa pretensión, ¿no? Miticista y que además busca paralelos con estas religiones paganas, que yo creo que ya lo he respondido porque todos vienen después, en primer lugar, y en segundo lugar, también decir que todos esos supuestos mitos, supuestas tradiciones semejantes o iguales al cristianismo, a la vida de Jesús, que se pueden encontrar supuestamente en esas otras fuentes, aparte de ser tardías esas fuentes y postdatar al cristianismo, eh, hay otro factor y es que muchas veces tal como lo presentan estas personas del Zeitgeist, realmente no todo es tan claro. Michael Jones, el apologeta de Inspiring Philosophy, ha estudiado muchos de estos ejemplos, ¿no? Así como otros muchos expertos de historia de las religiones y teólogos, ¿no? Que han estudiado estos temas y la realidad es que la inmensa mayoría de estos paralelos no se encuentran en las fuentes. Y yo me di cuenta de esto a la hora de escuchar este documental, que realmente decía algo tan sinceramente ridículo como que Jesús nació el 25 de diciembre. Y yo, o sea, yo entonces no tenía tanto conocimiento apologético, era hace muchos años que lo vi, pero solo con ese dato yo digo, pero estas personas, ¿de dónde sacan su información? ¿Y en serio creerán que Jesús nació el 25 de diciembre? O que al menos el cristianismo lo pretenda. El cristianismo no lo pretende. Eso es una fecha que se ha puesto muy tarde en la historia cristiana para celebrar la fecha del nacimiento de Jesús y contrarrestar el paganismo de alguna manera que había en la fiesta del sol naciente, Sol Invictus, de la fiesta romana. Entonces, realmente esas cosas
son bastante descabelladas y bueno, como muy bien ha visto el amigo que nos ha hecho esta pregunta, realmente no es creíble. Hay muchísimos paralelos en general, en cualquier historia, ya no hablemos del cristianismo o no, y que muchos de estos paralelos alegados no tienen mucho que ver. Y bueno, ¿qué hacen el tema este de los cerdos que él ha mencionado eh, con que esto sea pues una historia real o no? Habría que ver si, además, ¿no? Si uno quiere meterse a analizarlo, si es antes del cristianismo esa fuente y si lo es, hasta qué punto es paralelo y si es aún siendo antes del cristianismo, cuál es el manuscrito más antiguo que poseemos de esa supuesta fuente antigua. Entonces, son un montón de cosas que, bueno, yo realmente no me lo tomaría en serio, no le prestaría mucha atención a ese tipo de argumentos y podría hablar mucho más de esto, pero creo que es suficiente con esto. Sí, bien, muchas gracias. Entonces podríamos resumir quizás lo que mencionas en 3 puntos, ¿no? El primer punto es que en cuanto a la falacia, esto de los paralelismos, Uh -huh, número uno, de que cierto tipo de semejanza en detalles no implica una igualdad total, ¿no? Dado que los eventos históricos incluso aquí van a ser diferentes, ¿no? Se trata de sostener una falacia del paralelismo en base a una historia, ya sea una mitología, una leyenda, con uh -huh, una historia real. Y esa es una de las diferencias, ¿no? Entonces, número dos, también podríamos mencionar en cuanto a ciertos tipos de ausencia histórica que se observa en esos tipos de paralelismo, ¿no? Lo que también tú estás mencionando. Bien, entonces uh. vamos a continuar aquí. Sí, es un buen punto antes de continuar, eso que, como he dicho en mi exposición, acerca de Jesús de Nazaret, que es un personaje histórico que vivió pues, en la Palestina del siglo primero, pues es que la realidad es incomparable con la mitología, porque estamos hablando de hechos históricos y que los incluso historiadores escépticos, críticos, han dicho, ¿no? Que esto tiene suficiente confirmación en fuentes contemporáneas en el siglo primero que realmente nos hablan acerca de la vida de Jesús en cuanto a su vida, a sus discípulos, su ministerio de exorcismos, las sanidades y incluso los argumentos de la resurrección de Jesús, ¿no? Las evidencias que lo apoyan más bien, son hechos históricos. Entonces, por mucho que le quieras buscar un paralelismo, tienes que lidiar con una persona histórica que ha hecho muchas de estas cosas y realmente es singular, como digo. Bien, muchas gracias, Valeria. Eh, ¿Cuáles serían las soluciones que ofrece el cristianismo a diferencia de otras cosmovisiones? No entiendo muy bien la pregunta, ¿puedes repetirla o reformularla? Sí, parece que ese es en cuanto al punto uno. ¿Qué Uh -huh, hace al cristianismo una cosmovisión diferente a todas las demás? uh -huh. Y creo que se detalla que es la solución, ¿no? La solución que da el problema humano. Bien. Sí, ¿cuáles serían esas, no sé si puedes detallar un poco ahí, cuáles serían esas soluciones que puede ofrecer el cristianismo? Ah, el cristianismo. Sí, la Eh, cosmovisión, a diferencia de otras Vale, cosmovisiones. vale. Bueno, pues a ver, entendiendo y partiendo de la premisa, porque la pregunta no, como la pregunta no me pregunta cómo sucede con el Islam, cómo sucede Ujú, con el budismo, ujú, realmente la pregunta es acerca del cristianismo. Pues la respuesta es que la solución del cristianismo es eso, el nacer de nuevo, es la regeneración, obtienes una nueva naturaleza y al recibir esa vida de Dios en ti, deseas vivir de otra manera. Ya no te tira, ya no te atrae de esa manera irresistible el pecado como antes. No eres esclavo del pecado, de esas propias pasiones que combaten en contra tuya, en contra de cualquier deseo de hacer bien que tú tengas y que pues te someten. Ahora en Jesucristo, que es la expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento, en Cristo, en el Mesías, ya tienes la libertad. No quiere decir que nunca cometas ningún pecado, pero sí quiere decir que eres libre para elegir no pecar porque tienes el Espíritu Santo y la vida de Dios, estás conectado a Dios, ya ha empezado a actuar el antivirus, el antipecado, ¿no? En ti, de manera que tú puedes resistir, tú puedes vencer y el Espíritu de Dios, su fuerza, su acción prevalece, si se puede decir,
y vence el pecado y todas esas inclinaciones que antes nos esclavizaban. De manera que son buenas noticias para cualquiera que busque la libertad, que busque conocer a Dios de una manera personal, ¿no? E incluso como pues, William Lane Craig añadiría, ¿no? Con Alvin Plantinga, realmente tú puedes experimentar a Dios de una manera inmediata. Tú no tienes por qué necesariamente depender de conocer argumentos como el cosmológico, el teleológico, etcétera, etcétera, para tú llegar a la conclusión de que el cristianismo es verdad, sino que tú tienes a tu disposición al Dios vivo, que si tú te doblegas, te arrepientes y confías en Él de una manera voluntaria, reconociendo que estabas ocupando su lugar en tu vida y que le permites que venga a tu vida y que se siente en el trono de tu vida y te gobierne y lo aceptas como Señor y Salvador, es que esto es lo que transforma tu vida. La solución que da el cristianismo es la regeneración. Mientras que, como decía, otras cosmovisiones, claro, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? En el Islam, pues a lo mejor se puede decir varias cosas, ¿no? También dependiendo de la rama que estemos hablando del Islam, pero fundamentalmente el Islam, por poner un ejemplo, ¿no? De una religión monoteísta y comparar el cristianismo, ¿no? El Islam lo que te dice es que tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y si no lo haces, aparte de que pues, serás un infiel y estarás desagradando a Allah, obviamente, pero es que tú haciendo esas cosas te puedes ganar de alguna manera el favor de Dios o de Alá. Y en el día del juicio va a pesar como en una balanza lo que tú has hecho en comparación con lo que tú has hecho malo, es decir, lo bueno con lo malo. La imagen esta misma de la balanza en el juicio no viene del cristianismo para nada. Es una idea pues bastante islámica, ¿no? La idea de que se va a sopesar lo que tú has hecho. Pero aún así, el Islam tampoco da ninguna garantía a ninguna persona que no sea un mártir del Islam. Es decir, tú puedes haber vivido como un musulmán, idóneo, perfecto. Tú puedes haber hecho muchas buenas obras, aunque sabemos que también harás malas obras. Pero Alá no estará obligado por su propio carácter y por su propia moralidad y por su propia forma de ser a llevarte a ese paraíso de las 70 vírgenes. No está obligado a ello. ¿Por qué? Porque él ni siquiera tiene un compromiso con un carácter, con unos atributos de justicia y con un atributo de amor. Su compromiso fundamental, al parecer, como muestra no sé, el Corán y la teología islámica, es en ser todopoderoso. Entonces hay un desequilibrio de atributos. Se pretende que es justo, se pretende que es misericordioso, o algunos dirían amoroso, aunque no es exacto, pero en última instancia, en realidad, es más todopoderoso que otra cosa. Así que si tú te has portado bien, has sido un buen musulmán y te has esforzado aún así, él podría rechazar y decir, ¿te creíste que este era el camino del Islam? Bueno, pues yo estaba engañando a todos porque el Corán dice que Alá es el mayor de los engañadores. Entonces, él tiene la soberanía para engañar a todos, así como también, según los musulmanes, realmente en última instancia el cristianismo, la existencia del cristianismo sería un resultado del engaño de Alá. Fijaos por dónde, porque hizo parecer a los discípulos de Jesús como si él estuviera resucitado, ¿no? Como si él estuviera vivo de alguna manera, o como si él también, quiero decir, creo que me he equivocado, quiero decir como si hubiera muerto en la cruz, eso es lo que quería decir, porque dice que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que Alá hizo que les pareciera, ¿no? A ellos. Entonces, algunos musulmanes han pensado que era Tomás, el apóstol, porque se llama en gemelo, que era Judas, etcétera, etcétera, diferentes teorías. Incluso hoy en día hay musulmanes que dicen que lo crucificaron, pero no lo mataron, como Shabir Ali. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos damos cuenta?
que en lo que él dice es que no lo mataron ni lo crucificaron, sino que Alá hizo que les pareciera. Entonces, realmente al haber hecho esto Alá, según la teología islámica, es el culpable de que haya tantas personas que se pierdan, que sean cristianas en ese sentido, porque están siguiendo a un Mesías muerto y resucitado, el cual ni siquiera murió según el Islam. Y por eso es una religión muy antagónica, pero sobre todo, y para referirme al punto que estaba tratando de defender inicialmente, es una religión basada en obras, porque la única solución estaría en las obras. ¿Cuál es la parte del ser humano que tiene que hacer para salvarse según el Islam? Obras. Obras. Alá podrá perdonarle o no. Podrá dejarle entrar al paraíso carnal, sensual, o podrá no hacerlo. Pero eso es ya su soberanía. Pero lo que depende de ti, diría el Islam, es la obediencia, la sumisión, porque musulmán significa sometido, sumisión a la voluntad de Alá. Y el Islam no lleva una relación con Dios, a diferencia del cristianismo, ni pretende que Alá vaya a estar ahí en el paraíso junto con los musulmanes que estén en el paraíso. Entonces realmente es una imagen monoteísta muy distorsionada, muy diferente a la judeocristiana, aunque pretende tener las raíces en esta. Muy bien, muchas gracias, Valerian. Y eso es lo que, bueno, en teología propia sabemos que la relación de Dios con la humanidad es una relación personal, ¿no? A diferencia de otras concepciones, de otras cosmovisiones y y otras deidades, tienen una relación impersonal, ¿no? Eso también es un aspecto que has mencionado. Bien, aquí también nos menciona Rey Champak, nos menciona, se dice que hay que hay otras deidades que también resucitaron. ¿Cuál es la diferencia con respecto a Jesús? Bueno, pues básicamente un poco lo que venía diciendo en la presentación también, que bueno, voy a empezar por lo segundo, porque ya he respondido a esto de alguna manera en la primera pregunta, pero que todos los mitos acerca de dioses que mueren y resucitan, de lo cual se habla mucho, mucho, pero que en el mundo académico eso es prácticamente, comparar eso con el cristianismo, en fin, no tiene mucho sentido, porque el cristianismo pues predata la escritura de estos mitos, ¿no? Como decía, entonces, en primer lugar, todos esos mitos surgen después del año 150. Y el único mito que, como decía también Gary Habermas, predata el cristianismo, si no me equivoco, es el mito de Osiris, y en realidad es algo totalmente diferente a una resurrección como tal, porque no es una resurrección. A ver, el cristianismo es singular también en otra cosa que ahora, ¿de acuerdo? En el hecho mismo de la resurrección. Esto lo ha estudiado N.T. Wright, Tom Wright, el escritor erudito del Nuevo Testamento, ¿no? De que realmente uh, la resurrección de la que habla el cristianismo es una resurrección corporal, ¿sí? Y es una resurrección, es una vuelta a la vida, pero con un cuerpo tuyo, sí, pero transformado e inmortal. No existe ningún paralelo en otras religiones con esto. Y es volver aquí a la tierra, así como Jesús volvió y podía, aunque podía desmaterializarse, y, sacar su parte glorificada, si quieres, pero sí que podía comer con los apóstoles, les pidió pescado, comió con ellos, les preparó pescado, les cocinó, hizo fuego, en el Evangelio de Juan capítulo 21. Entonces, este tipo de cosas es una vuelta real a la vida de alguien que realmente ha muerto y que está vivo y para siempre. Y es una vida en victoria. ¿Qué es lo que tendríamos en el caso de Osiris? Pues aparentemente, bueno, sabéis que, bueno, ellos creen que el sol sale y cuando los egipcios no creían cuando se pone el sol, pues como que muere, ¿no? Horus de alguna manera. Y bueno, y la idea esta de los Osiris, claro, es como que él fue descuartizado
si no me equivoco, por su madre, corrígeme Luis si hace tiempo que lo leí, descuartizado por su madre, creo que en muchos pedazos, y el caso es que aparece en ese mundo ultratumba y continúa viviendo allí. Pero eso no es resurrección, eso es más bien como esa idea que también tenían los griegos, ¿no? De que el Hades se lleva a esas personas, las almas, y están de una manera incorpórea en ese lugar, o bien los héroes y las personas buenas en los campos elíseos, pero están en una manera espiritual. Entonces, realmente pensar en que un ser descuartizado por su madre, que acaba estando en un mundo ultratumba, continúa viviendo, a llamarle a eso resurrección, si siquiera es una resurrección, y en segundo lugar no es una resurrección corporal. Así que ese único mito que sería anterior tampoco, tampoco sirve, ¿no? Como una comparación. Y por tanto, ¿por qué creer en la resurrección? Lo que dijimos, ¿no? El fundador que está vivo. Porque no estamos hablando de un mito, estamos hablando de que está aceptado por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento los siguientes hechos. Uno, como decía, que José de Arimatea, un miembro del Consejo Político Religioso Judío, del Sanedrín judío, sabemos su nombre, ha sepultado en su propia tumba, que era, pues eso, de alguien rico, ¿no? En su propia tumba ha sepultado a Jesús de Nazaret, de quien él era un seguidor secreto, ¿no? Porque formaba parte de ese consejo. También sabemos que al tercer día un grupo de mujeres vieron la tumba vacía y se encontraron con esto, ¿no? Esto está confirmado también como un hecho histórico por una gran parte de los estudiosos del Nuevo Testamento, y el siguiente hecho es prácticamente acordado por todos. Es que los discípulos sinceramente y en multitud de ocasiones experimentan las apariciones de Jesús de Nazaret. Esto es lo que cree un historiador no creyente, escéptico. Cree que los discípulos experimentan en multitud de ocasiones apariciones post-mortem de Jesús de Nazaret. Esto es muy importante. Son evidencias racionales que te conducen a entender racionalmente que Jesús ha resucitado de la muerte. Y por último lugar, si lo otro aún fueran unas alucinaciones, que por cierto extraordinarias, porque no existen alucinaciones colectivas en la psicología, en la psiquiatría, pero dejando esto de lado, ¿cómo sabemos también que no lo fueron? Bueno, por la tumba vacía y porque el cuarto punto, que los discípulos, cuando antes estaban escondiéndose de temor a los judíos, de repente salen y el día de Pentecostés empiezan a proclamar que vosotros habéis matado al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de la muerte. Dios le hizo el Señor y Cristo, y ahora arrepentíos y convertíos. ¿No? Entonces, ¿de dónde ellos sacan de que Dios no dejó que el cuerpo de Jesús se pudriera en una tumba? ¿De dónde ellos sacan que Dios lo resucitó de la muerte y de que ellos lo han visto, han comido con el que fueron sus testigos oculares? ¿Por qué empiezan a proclamar que Jesús está vivo y resucitado? Estas cosas hay que explicarlas históricamente. Y si escépticos están dispuestos a conceder que estos son hechos históricos, lo mejor que una persona que busca la verdad puede hacer es ver esto y darse cuenta de que es historia, no es mitología, no es ni siquiera leyenda, ¿no? Porque hay tres etapas, ¿no? El mito, la leyenda y la historia. Entonces, la leyenda, podríamos hablar de algo legendario cuando va más allá, pues, de 3, 4 generaciones después del evento importante, ¿no? Del evento público. Entonces, esto, o sea, realmente las fuentes se han escrito dentro del mismo siglo, dentro de esas 3, 4 generaciones, entonces no sería descabellado pensar que incluso esto sea algo legendario. Y fijaos lo importante, la resurrección es la confirmación del cristianismo. Así que tenemos buena evidencia de ello y por ello animo a estudiarla, investigarla y
Y espero que se considere esto, que hay una diferencia muy importante respecto de esos mitos y de religiones paganas o incluso leyendas. Muchas gracias. Y esto también bueno, ¿no? Parte de lo que se puede responder a esta pregunta es empleado también, ¿no? El argumento de los hechos mínimos, ¿no? De estos 5 hechos Mm, mínimos de Habermas, y ahí también te puede dar un panorama de estas diferencias, como muy bien también lo has mencionado tú, estimado Valeria. así Y es. aquí, bueno, se relaciona esta pregunta a tu respuesta que has dado. Osiris también es de fuentes de 150 años después de Jesús. Creo que eso también lo has Sí, lo mencionado, he ¿no? abordado. Lo que he dicho es que hay un único mito egipcio que predata el cristianismo y que es ese donde aparece de una manera espiritual, pues eso, en el mundo ultratumba. Pero eso es lo normal porque todas las religiones de alguna manera creían que hay una vida después de la muerte. No hay nada de extraordinario en ello y llamar a eso resurrección no tiene sentido. Entonces sí, te confirmo que ese único mito sería el que predataría las fuentes cristianas, pero todos los demás, los de Mitra, etcétera, etcétera, todos son posteriores y muy inspirados en el cristianismo. Muy bien, sí. Muchas gracias, Valeria. Tú estás actualmente enseñando educación evangélica en un colegio público en España. Así es. Y bueno, ¿no? Y sabemos muy bien que Europa tiene una gran variedad de cosmovisiones, ¿no? Y el cristianismo estadísticamente es ínfimo. En ese sentido, ¿cuáles serían los consejos que tú darías ante un educador, ¿no? Una persona que se dedica a la enseñanza y va a tener alumnos con diferentes cosmovisiones. ¿Cómo tú has hecho eso? ¿Cómo has tratado de poder incluso impartir, ¿no? Esa fe cristiana. ¿Cómo has, ¿Cómo has abordado incluso el tema con alumnos de diferentes tipos de creencias? Un poco, no sé si puedes compartir también tu Vale. experiencia y de respuestas. Sí, puedo dar ese consejo, sin duda, Luis, gracias por la pregunta, pero yo enseño a alumnos cuyos padres los han apuntado a religión evangélica y normalmente los padres todos son cristianos Ah, evangélicos. ya, está bien. Por eso no es una asignatura como estudios religiosos, ciencias de las religiones, historia de las religiones, que pues pretende hablar de la historia simplemente. Uh, pero es una asignatura confesional, ¿sí? Así como Ujú. religión católica, islámica también se imparte. Y bueno, es una asignatura confesional, mis alumnos son de familias evangélicas, Ah, ya. pero eso no quiere decir que no hagan preguntas. Ujú. Entonces, en las preguntas, pues he tenido la oportunidad de poder responder a preguntas muy interesantes, como por ejemplo, por decir algo así rápido, aprovechar, en quinto de primaria, un alumno me preguntó en una ocasión cómo sabemos que no es Alá, sino es nuestro Dios. Y ese tipo de preguntas que te lo pregunte un chico de 11 años, 10, 11 años, pues realmente es importante, impactante y por eso, y de ahí va a ir mi consejo, es importante que aquellos que son docentes, que son profesores cristianos, estén en la escuela dominical o estén en cualquier posición de enseñanza en la universidad, en secundaria, en primaria, me da igual. Es importante conocer la teología cristiana, tener un punto de vista conservador, ¿vale? Eso es muy importante para transmitir lo que la Biblia dice y no lo que la teología liberal dice también, ¿no? Sino transmitir, y no lo que, y no, tampoco tu opinión o tus sueños o tus cosas, sino decirle cuando se te pregunte a los alumnos qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia. Porque yo o tú, si eres profesor evangélico, aunque seas profesor de otras cosas y tengas la oportunidad de interactuar con tus alumnos fuera de tu horario escolar, ¿no? De enseñanza, si estás en una escuela pública pues puedes, y te preguntan los alumnos, pues tú tienes que estar preparado en apologética, ¿vale? Para saber dar respuesta a cualquiera que te pregunte las razones de la esperanza que hay en ti. Bien, y parte de esto
no es solo tener una preparación en argumentos, filosofía y todo eso, que es importante, es bueno, pero lo básico es conocer tu propia teología. Estudia en un seminario bíblico, estudia la Biblia, si es posible lee libros, pero de gente conservadora, porque eso es lo que te dará una imagen de qué es lo que dice la Biblia de manera de teología bíblica, panorámica y de teología sistemática. Y así sabrás qué es lo que dice la Biblia y no estarás predicando o explicando tus propias opiniones. Ese es lo que animo a todos, que estén siempre en oración, porque todos los días la gente nos mira. Y es importante ser testigos de Cristo del lugar en el que Dios te ha puesto, que estés cumpliendo el llamado para el que Dios te ha puesto y te vistas todos los días de esa armadura de Dios, ¿no? De Efesios capítulo 6. Estando en oración y estando y permaneciendo en la palabra y en la obediencia al Señor obvio, es ahí cuando vamos a ese campo de batalla y es ahí donde en cierto momento la gente te va a preguntar, te van a preguntar compañeros, te van a preguntar tus alumnos y tendrás la oportunidad, el privilegio y también la responsabilidad de responder. Y lo que tú respondas, tienes que hacerlo no solamente como un religioso, ¿no? Tienes que responderlo con la actitud correcta. Porque Primera de Pedro 3:15 nos dice que presentemos esa defensa de la razón de la esperanza que hay en nosotros, que lo hagamos con mansedumbre y reverencia ante cualquiera que nos pida la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso es importante, la actitud, que seas un ejemplo del carácter, que tengas el carácter de Cristo en ti desarrollado, el fruto del Espíritu, y seas paciente, muy importante, el fruto de la paciencia en nuestra vida, porque las personas que no creen en el Señor, ya no hablo de los niños, hablo de otras personas, pues muchas veces no van a comprender al inicio, pero tienes que ser un ejemplo y tienes que saber orar y saber esperar y ser amable y educado con todos. Y bien, y orar por tus alumnos, orar por esas personas que te rodean, porque nunca sabes, a lo mejor esta persona a cuyo lado tú estás ahora, dentro de 5 años se va a convertir, o a lo mejor dentro de 10 y se va a acordar de este testigo de Cristo que ha estado a su lado, o a lo mejor se va a convertir en medio año. Y es importante, hermanos y amigos, todos los que escucháis, que seamos un ejemplo vivo del cristianismo, de la vida de Cristo. Y que si es difícil, que si fallamos, por supuesto, pero por la gracia de Dios, como decía, por la gracia que obra en nosotros, por el poder de su resurrección, podemos vivir una vida diferente. Y animo a tener una mente cristocéntrica y evangeliocéntrica, reinocéntrica, de manera que tú siempre estés pensando en el reino de Dios y en el impacto que va a causar tu vida y tu ministerio al reino de Dios. Y pensar siempre en vivir por la gloria de Dios, porque eso es un antídoto en contra del egoísmo, en contra de actitudes incorrectas en tu trabajo, en tu docencia, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude a todos de verdad con esto. Es algo muy importante. Mi consejo es eso, estar preparado, estar en oración y dar esa respuesta con gracia siempre que te pregunten. Muchas gracias, Valeria. Y has tocado varios puntos importantes, ¿no? Uno de ellos es la preparación teológica, que considero que es sumamente importante en la apologética. Básicamente es la base, ¿no? La base. Y creo que, si bien es cierto, hoy en día la apologética aquí en Latinoamérica, en estos últimos 10 años, podríamos mencionar los 5 años, se está levantando un gran un movimiento, ¿no? Si te das cuenta, o si nos damos cuenta, en cuanto a las edades, eh, oscilan, ¿no? Entre tanto púberes, adolescentes, jóvenes, pero nos damos cuenta también aquí que no hay muchos adultos que están tomando en serio también esta parte, ¿no? Las estadísticas en algunas investigaciones sobre
lo que es la convicciones que los padres pueden transmitir a sus hijos en la fe cristiana es sumamente importante también. Hay una gran influencia en cómo cuando los padres tienen convicciones en sus creencias, ellos influencian y transmiten esas propias convicciones, a diferencia de aquellos padres que dudan o que no se identifican con algún tipo de creencia. Los hijos tienen conflictos en la etapa de la adolescencia y la juventud. Entonces, ese aspecto es muy importante porque nos permite a nosotros también darnos cuenta que este movimiento en cuanto a la apologética en Latinoamérica que se está levantando, en primer lugar, debe estar fortalecido por hombres, debe estar fortalecido por varones maduros en la fe cristiana, hombres que conocen la teología, y esto va a dar un soporte a estos jóvenes que que están tratando de hacer una tarea apologética, ya sea por el Facebook, ya sea en su propia comunidad, ya sea en su propio centro educativo, en la universidad, etcétera. Ahí va la importancia, ¿no? La importancia de lo que es la propia teología. A veces se ve jóvenes que, si bien es cierto, con mucho entusiasmo, y creo que es digno de valorar, que están aprendiendo lo que es la apologética, pero es importante ir, en primer lugar, conocer bien la escritura, entender, y por lo menos leer de Génesis a Apocalipsis de tapa a tapa, no Mm. como algo que yo una imposición, sino simplemente porque es parte del deber cristiano. Conocer primero la Escritura, conocer las teologías histórica, sistemática, dogmática, contemporánea, etcétera, y luego también ir conociendo lo que es el campo de la apologética, no saltearse eso. Entonces, has mencionado varios aspectos que a mí me interesa mucho en cuanto a la influencia que puede tener un padre, la influencia que puede tener incluso la iglesia cristiana para que dé soporte, ¿no? Para que pueda incluso regular lo que los jóvenes lo que los jóvenes están tratando de hacer con la apologética, porque a veces se puede cometer una apologética distorsionada, defectuosa, ambigua, imprecisa, cuando no se tiene una teología firme. Entonces, 100% de acuerdo. Muchas gracias por esta aportación y este comentario. Es muy importante, muy profundo lo que estás diciendo, hermano Luis, porque no, de verdad es tanto lo que has dicho de la influencia de los padres como la preparación que uno tiene que tener y no cualquier apologética o hacerlo de cualquier manera. Es muy importante primero estar enraizados en la palabra de Dios, porque estudiar una serie de argumentos y tal puede ser útil en determinadas circunstancias, pero eh, eh, en fin, estar armado, pues es como un niño que tiene unas determinadas armas en sus manos, pero es un niño. Y si no sabe manejarlo bien y no podrá representar a Cristo, esa persona, ¿no? Adecuadamente y tener la base espiritual en la palabra de Dios, pues muy, muy difícil y muy peligroso. Porque uno con la apologética seca, la apologética desvinculada, obviamente, de la palabra de Dios, en el sentido de, de simplemente hacer apologética, pero no vivir la vida cristiana y no fundamentarse en las escrituras, pues a lo que puede llevar es a un intelectualismo. Y el intelectualismo puede llevar después a errores como el racionalismo. Y el racionalismo, naturalismo, ateísmo, agnosticismo, en fin, el camino está abierto. Lo importante es primero conocer a Dios, estudiar después las escrituras, y porque tienes lo primero y lo segundo, haces apologética y con la actitud correcta. Y lo que decías también, eso, ¿no? La influencia de los padres es muy importante. Algo que un pastor en cierto momento ha dicho, y yo lo apoyo esto totalmente, es que los pastores tienen que estar bien preparados. Los pastores, los líderes de las iglesias, y a su vez que están preparados, no guardarse eso, sino hacer escuela de padres. Escuela de padres en las iglesias. Es muy importante para que los padres
estén bien equipados con la teología y la apologética cristiana para poder responder a sus hijos, porque es lamentable, es muy triste de corazón cuando un niño de 12, 13, 14 años pregunta cosas a sus padres y ellos no tienen a una persona de referencia o no saben cómo responder. Y entonces pues, le sucede lo que las estadísticas dicen, ¿no? En los Estados Unidos, que muchos abandonan la fe en su primer año de la universidad, porque no es porque el cristianismo no tenga razones intelectuales, es porque lo desconocen y lo desconocen por falta de información y falta de crecimiento personal, lectura, etcétera, etcétera. Yo sé que la vida no permite a veces, con la cantidad de trabajo y las horas que uno emplea en ello, pues a veces no permite hacer muchas cosas de las que quisiéramos y sabemos. Pero el primer paso es estar conscientes de ello y emplear todo nuestro esfuerzo, escuchar podcasts, cosas de apologética en español, que ya hay bastantes cosas, y leer libros cuando es posible, y eso, y dedicarse, porque es que ser padre es una gran responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad espiritual en los padres cristianos, mucho más, es saber explicar las razones de la fe. No solo su fe, que es importante, pero también las razones por las que creen en lo que creen, de manera que los hijos puedan continuar teniendo como autoridad intelectual a sus padres. No estoy diciendo que sean todos doctores en filosofía y letras, pero sí estoy diciendo de que estén bien fundamentados. Y eso es algo muy importante. Escuela de padres en las iglesias y que los niños aprendan del buen ejemplo de sus padres, porque es una gran influencia. Y a propósito de tu pregunta, la escuela es algo segundo, ¿no? Es una segunda influencia. La primera es lo que el niño aprende en el hogar. Por eso es muy importante lo que se le transmite desde casa, y en la escuela, el colegio, lamentablemente a veces parece que tiene que asumir ese papel de enseñarle las cosas que los padres se supone que tienen que enseñarles. Y a veces por dejadez, por irresponsabilidad o por falta de tiempo, dificultades, etcétera, etcétera, a los niños, al no estar atendidos suficientemente por sus padres, al no pasar el tiempo con su papá que tiene que pasar o con su mamá, acaban aceptando las cosmovisiones de sus maestros, que de una manera o de otra, en plan currículum oculto, lo que se llama en educación, pues se transmite, quieras o no, y si uno además no tiene un profesor de enseñanza evangélica en las escuelas, va en pique a la increencia. Sí, todo esto es incluso toda una temática. Esperamos que en algún otro momento, Valeria, podamos abordar, porque esto incluso en el campo de la consejería bíblica, en el campo de la consejería psicológica, cuando no he podido atender o atender consultas o tratar incluso hijos de pastores, ¿no? Hay una dureza en su corazón. Y muchas veces se encuentra esto, ¿no? O sea, es todo un tema que en algún momento podríamos también abordarlo, y ese es también uno de los objetivos del Ministerio de Sociedad Apologética, o sea, traer una educación apologética de calidad con una buena base teológica. Y esto, sí, quizás Excelente. parafraseando aquí a Bantil, que menciona, ¿no?, que la teología debe ser la revelación, la base. La filosofía y la ciencia van a ser en un segundo nivel, van a ser lo que es lo que él va a denominar como una manifestación de la razón, pero la teología, y una buena teología escritural, ¿no? Una teología que es escritural, una teología muy bien sostenida, va a ser la base en la propia apologética. Ya la filosofía y la teología van a estar en un segundo nivel, ¿no? Aquí nos menciona también una pregunta Diego Ariel. Él menciona, ¿cómo se podría introducir la apologética en la iglesia? Bueno, igual tú también quieres responder a esto, pero, pero bueno, a ver, cuando cualquier persona me pregunta que quiere aprender apologética o tal, mi consejo, mi consejo sería, en respuesta a este amigo que nos pregunta, es que estudie el curso de Recim Academy para empezar, que es muy
Bueno, en 12 semanas has estudiado el módulo general de apologética. Eh, entonces, cuando tú estudias ese curso que te ocupa, no sé, tres horas a la semana puede ser, y hay algunas tareas, algunas cosas, tú lo estudias y ya has aprendido tanto que podrás recomendar ese curso a tus pastores, a los líderes y a toda la iglesia. Entonces, todo aquel que quiera, no necesariamente convertirse en un apologista profesional, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú como cristiano te prepares para dar las razones y presentar las razones de la esperanza que hay en ti. Entonces, el curso de Recim Academy lo recomiendo muchísimo. Se puede ver si pone Recim Academy, RZIM Academy, que es el Ministerio de Rabbi Zacarías International Ministries, y se puede encontrar a través de la Fundación RZ en España o, bueno, también me imagino que a través de RCIM Latam, que también tiene su sede en el Perú. Y entonces, bueno, es un curso que aconsejo mucho, que toda la iglesia lo puede hacer y esa sería la manera perfecta de introducir la apologética. Ahora, si tú ya has hecho ese curso y la gente no tiene los medios o el dinero o las ganas o no tienes la aprobación de los pastores para hacerlo, pero sí confían en ti y te dejan a ti dar un curso, prepárate estos mismos materiales, prepárate todo lo que tú hayas estudiado de los materiales de, no sé, de Josh McDowell, William Lane Craig, Ravi Zacarías, etcétera, etcétera, de tus lecturas, y hazte como un curso, ¿no? De manera temática, por, yo que sé, la introducción, que es la apologética, acerca de la importancia de hacer las preguntas, bueno, abordar, pues eso, las cosmovisiones, la cosmovisión teísta, panteísta, naturalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si has hecho el curso de Recim Academy, ahí tienes un buen ejemplo. También puedes, por ejemplo, abrir el libro de Fe Razonable de William Lane Craig, y ahí tienes como prácticamente un curso de apologética. Entonces, lo que necesitarías hacer es tomar como esos párrafos y utilizarlo pues, como la estructura de tus clases que vas a impartir en tu iglesia. Y también, bueno, pues se puede utilizar, es muy recomendable el libro Tácticas de Greg Cockle, ¿vale? Greg Cockle es un gran autor y ese libro todos los apologistas lo recomiendan y no es difícil de leer. Así que bueno, ahí está la sugerencia y seguramente Luis quieras añadir algo a esto. Sí, eh, hace años también cuando me hice esta pregunta en relación, ¿no? Como menciona Diego, y creo que una de las cosas que es muy importante aquí precisar es también que los ministerios de apologéticas aportan bastante a la propia iglesia, pero también es indispensable ver que si un ministerio apologética está respaldado por una iglesia o por iglesias, eso también va a darle un valor indispensable a ese ministerio. Es igual como un seminario, ¿no? Si un seminario teológico también no tiene un respaldo eclesiástico, no tiene un respaldo con otras iglesias, muchas veces se puede ver que es solamente puro intelectualismo, ¿no? Pero también creo que la iglesia cumple un papel importante, ¿no? O sea, la iglesia y la apologética está intrínsecamente, tiene una relación intrínseca, ¿no? En ese sentido, mencionarle a Diego también que como organización, como ministerio, también nosotros estamos impartiendo cursos. Hace 3 meses estuve capacitando, totalmente gratuito, incluso en lo que es el entrenamiento en apologética, algunos cursos básicos de teología sistemática también. Y ahora voy a compartir, bueno, aprovechando esta pregunta, Excelente. actualmente en el Seminario Evangélico de Lima, no sé si se puede observar, ¿se observa? Se ve, sí. Eh, de f A ver, discúlpame. ¿Se ha ido? A ver, me confirma si yo no llego a observar. ¿Se ve? ¿Es pequeñito? Bueno, sí, Ahí, ahora, ahí ya se ve bien. a ver, discúlpame. Bien, lo que voy a mostrar es lo que se está ofreciendo actualmente
el diplomado en apologética en el Seminario Evangélico de Lima, aquí en el Perú. Es bueno, lo que se ha ofrecido aquí es básicamente una serie de temas, no es nuestra, nuestro sílabus como tal, porque como ministerio tenemos una secuencia de cursos que incluyen teología, que incluyen filosofía, que incluyen lógica, que incluyen diferentes áreas de la ciencia. Pero si usted está interesado, ¿no?, en poder llevar algún diplomado en apologética, nosotros formamos parte, ¿no?, del cuerpo docente del Seminario Evangélico de Lima en la área de extensión universitaria, así que también le invitamos, cualquier cosa usted puede escribir también a la página Sociedad Apologética para mayor información. Y eso es lo que el Ministerio también Sociedad Apologética ha estado realizando desde que se ha fundado, ¿no? Hemos capacitado iglesias, hemos podido también apoyar a ministerios universitarios, hemos estado en universidades también capacitando también a universitarios. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Entrenarse, no solamente recibir capacitación, sino entrenarse incluso profesionalmente, ¿no? Justo conversaba contigo, Valeria, que nuestra bueno, uno de los objetivos a corto plazo o a mediano plazo, podríamos mencionar, es traer una buena educación apologética. Quizás tenemos muchos ejemplos en Europa, en Estados Unidos, de seminarios, de universidades cristianas, y por qué no traer, por ejemplo, una maestría en lo que es apologética, una maestría en lo que es filosofía, ¿no?, ligada a lo que es relacionada a lo que es a la apologética, etcétera, ¿no? Ese es uno de los objetivos del Ministerio Sociedad Apologética Internacional, eh, tratar de influenciar no solamente a América Latina, sino hacia donde el Señor nos lleve en una educación en una educación formal, una educación sólida en lo que es la apologética, ¿no? Y esto definitivamente está acompañada con la teología, eh, que es la base, la filosofía, las diferentes áreas de la ciencia. Así que, bueno, entonces Qué bueno. finalizamos entonces, Valeria. Mm, Estamos, bueno, agradecerte mucho, Valeria. Sé que ahorita también hay una diferencia de horarios, pero sí. gracias por tomarte tu tiempo. Quizás algunas últimas palabras, Valeria. Bueno, si no hay así muchas más preguntas, a lo mejor alguna que quieras que abordemos de las preguntas que haya hecho el público, bueno, por mi parte, me despido. Mira, esta ha sido nuestra segunda sesión en vivo, lo cual para mí es bastante nuevo. He empezado a hacer los vivos prácticamente este verano, este año. Y bueno, para mí es un gusto que mi querido hermano Luis Palao, con el que colaboramos en la Sociedad de Apologética Internacional, pues haber sido invitado en esta ocasión también y haber podido responder a vuestras preguntas. Espero que os haya servido de corazón y que realmente os ayude a buscar más de Dios, a entender que el cristianismo es verdad y por qué es verdad, y poder compartir la información que aprendisteis tanto aquí como aprendéis con Luis en general, como en vuestra lectura, investigación acerca de filosofía de la religión, teología cristiana, apologética. Espero que os sirva mucho, que Dios os bendiga a todos y Luis, como siempre, muchas gracias. Es un placer. Agradecido, Valeria, con la exposición que has brindado. Quizás aquí mencionarte otra pregunta. ¿Cómo las personas se pueden contactar contigo? Ah, muy bueno, muy bueno. Pues vamos a ver, si se pone en Facebook, en el buscador de personas y páginas, se pone una arroba, ¿vale? El símbolo de la arroba, se pone arroba Valerian, con V, Valerian, como valeriano, pero Valerian GD. Valerian, arroba Valerian GD, te lleva directamente a mi página que se llama Valerian Gangueveli, ¿vale? Porque el apellido yo sé que es complicado, lo he tratado de facilitar al máximo. Bueno, esa es la mejor manera, la que recomiendo a todos porque es mi página pública ministerial. También hay otra página que es Cristianismo Único, que también se puede buscar como arroba cristianismo único todo junto.
que también voy poniendo cosas ahí precisamente del tema que hemos abordado hoy. El foco principal de esa página es a hablar acerca de la singularidad del cristianismo. Mientras que la página pública, la de @valeriangd, es todo lo que, en general, todo lo que yo haga y lo que también quiera compartir, lo que crea que sea bueno pues para nuestros oyentes y seguidores. Así que bueno, por ahí me pueden encontrar, más que en el Facebook personal, que no quiero que esté eh, eh, petado de gente, porque bueno, tarde o temprano los 5.000 llegan y Sí, entonces es sí. preferible hacerlo mediante la página pública y lo agradezco y bueno, espero que esto sirva. También tengo canal de YouTube como Valerian Gaungebeli. Uh, pero ahí no voy poniendo muchos vídeos a menudo, pero algunos vídeos que he puesto que me parecían importantes, ahí están. De todos modos, ahí está el canal. Pero es mejor la página de Facebook. Y por último, casi se me olvida decirlo, también administro una página que se llama El sentido de la vida 1.2.16, ¿no? O 1.16 de Colosenses. Y ese está orientado a personas buscadoras del sentido de la vida, como yo era también hace pues ya más de 13 años, ¿no? Trato de proveer apologéticamente, reflexionando sobre el sentido, pues eso también, respuestas y cosas que orienten a las personas en esta búsqueda que seguro que muchas personas tienen de muchos trasfondos diferentes. Y este se puede encontrar de manera fácil como @sensus vitae con V, sensus vitae 1.16 FB de Facebook. @sensusvitae 1.16 FB. Ahí también tenéis la página del sentido de la vida. Eso es para más, pero no es para tanto comunicarse conmigo, sino más para buscadores acerca de ese tema en particular. Y nada más por hoy. Bien, muchas gracias. Estamos agradecidos, Valerian, ¿no? A nombre de todo el ministerio, de tu Sí, participación, una excelente ponencia, disertación que has podido dar, cómo lo has abordado, las preguntas y respuestas. Dios mediante vamos a ir planificando. Hay otros eventos que vamos a ir realizando también, algunas jornadas apologéticas, también mencionar a las personas que nos están viendo, pastores, hermanos, adolescentes, jóvenes. Se vienen algunas jornadas apologéticas como cada año estamos realizando el ministerio, y a pesar de estas limitaciones que podamos tener, no va a ser impedimento para seguir impulsando estas jornadas apologéticas. Así que gracias bueno, una vez más, Valerian, por tu predisposición en poder ayudarnos y compartir tus conocimientos y sobre todo, ¿no? Impartir, eh, edificarnos también, ¿no? Con la palabra de Dios, con la escritura. Así que gracias y hasta otra oportunidad. Eso es todo. no, Muchas hasta gracias. otra. Hasta Bendiciones luego. a todos.